Buenas tardes, hermanos. Que Dios le llene de bendiciones en esta tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Damos las gracias a Él por estar en este lugar. Poder alabarle, poder honrarle siempre es un privilegio que tenemos nosotros. Bueno, comenzamos la semana pasada un estudio. Estamos estudiando y vamos a estar estudiando estos miércoles uno de los libros más difíciles que encontramos en la Biblia. No, como digo, no en su inspiración, en su interpretación. Porque esos libros que tienen que ver un poquito, que yo les contaba a ustedes, que son cinco canciones dentro de un libro, aunque sabemos a través del libro de Reyes que cuántas canciones eran. ¿Se acuerda algo usted o no? ¿Cuántas canciones compuso Salomón? ¿Se acuerda o no se acuerda? Compuso 1005 canciones. ¿Se acuerda ahora o no? 1005 canciones compuso y solamente de las 1005, 5 canciones nomás quedaron escritas y usted las tiene en el libro de Cantares. Y es realmente, quiere decir que si hablamos de las 5 canciones que estaban siendo inspiradas y de las 1000 que escribió, quiere decir que son las top, lo mejor de lo mejor. Pero son muy complejas porque está contando la historia, por si acaso, que tiene que ver que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, para mucha gente a veces cuando la lee dices, no la entiendo. O mucha gente leyera el libro de Cantar y diría, eso es como una carta romántica. Y claro, porque se va a hablar de mucho romanticismo dentro de esta carta, pero lo que pasa es que espiritualmente se podría decir, es una comparación, un tipo de la relación que tenía Salomón con una mujer. Pero esta relación entre Salomón y esta mujer está representando la relación de Cristo con la iglesia en la primera etapa. En la otra etapa representa la relación de Cristo contigo. Entonces encontramos que vamos a encontrar muchas figuras y la semana pasada estuvimos hablando acerca de esta mujer que dentro de la historia que veíamos que era una mujer que tuvo que salir al campo, siendo que era una doncella, siendo que era alguien importante, pero a la final sus hermanos la terminaron mandando al campo. Dice que era de piel morena, pero no morena por su piel de raza, sino producto de que pasaba metida en el sol trabajando en la viña e inclusive descuida la viña. Eso estuvimos mirando un poquito ayer y mientras ella estaba trabajando en la viña, de repente apareció un pastor, un galán. Ya, los pastores somos galán, por si acaso. Apareció un pastor. ¿Por qué te ríe Eli? Apareció un pastor y ella quedó anonadada con el pastor. Pero había un problema con el pastor, que el pastor no tenía rebaño. Y es interesante porque vamos a partir vamos a estar estudiando hoy día desde donde quedamos, desde el capítulo 6, vamos a avanzar al capítulo 7. Y quiero que vamos allá al libro de Cantares para poder leer estas canciones románticas, pero que tienen mucho simbolismo espiritual. Así que vemos justamente es una historia o una canción que esta canción está escrita en una forma donde ella habla, él responde, o él habla y ella responde. Y así se va todo el libro de Cantares hablándose entre el uno y el otro. Pero también déjeme decirle que hay algunos escritos que dentro de la tradición, para muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, todavía hay algunos textos de este libro que no sabe quién está hablando. A ese nivel de complejidad de este libro. ¿Qué quiere decir con esto? Que los teólogos, los más estudiosos, los capos de los capos, leen un versículo y no saben si está hablando Salomón o está hablando ella. Entonces, dése cuenta que es complejo, porque si supiéramos que está hablando Salomón, ¿Salomón representa a quién? ¿A quién representa Salomón? Al esposo, a Cristo. Entonces, y ella representa a la iglesia, nosotros. Si no sabemos quién está hablando, podríamos caer en un problema. Por eso es complejo este libro.
Y aquí en el libro de Cantares, leamos lo de la semana pasada, ¿les parece? Para entrar en contexto, para que veamos el romanticismo que hay ahí. Dice así, Cantar de los Cantares, capítulo 1. Vamos a comenzar hoy día hablando en el 7, pero leamos de la semana pasada. Dice, Cantar de los Cantares, el cual es Salomón. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Y eso lo vimos la semana pasada, que acuérdense que el vino era muy preciado en la corte en los tiempos antiguos, y la mujer llegó a decir, prefiero al Señor Jesucristo, prefiero los besos de Salomón, porque acuérdense que el cristianismo es un romanticismo. Y lo dije la semana pasada, toda la Biblia, si la miráramos, es como una carta de amor del esposo a su esposa, nosotros. Dice, a más del olor de sus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, y nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. ¿Y qué dijo ella? Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy. ¿Por qué hace esta crítica? Porque mientras más blanco de piel era en los tiempos antiguos de Salomón, su prestigio era mayor. Porque si era usted muy blanco, eso quiere decir que usted siempre estaba en el palacio donde no llegara el sol. Entonces ella está diciendo, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró o la quemó. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas. Y mi viña, que era mía, no guardé. Y ahí vamos a estar hablando algunas cosas donde hay algunas responsabilidades que tú y yo a veces no hacemos, siendo que somos la amada del esposo. Versículo 7 al versículo 9, léalo usted fuerte, todos juntos, del 7 al 9, donde vamos a quedarnos en la primera parte, y en especial el versículo 9, que es romántico ese versículo, ¿cierto, hermana Marta? ¿Es romántico? ¿Usted es más bonita que las yeguas del faraón? Así de romántico es Salomón. Leamos todos juntos, del 7 al 9, a la 1, a las 2 y a las 3. Hazme saber. Así que vemos justamente como ella está hablando y está hablando acerca justamente del novio, y ahí por ahí está haciéndole saber que dónde está tu rebaño, dónde están tus ovejas. Sabemos que el Señor Jesucristo, cuando llegó a la tierra, llegó como pastor de pastores. ¿Amén o no? Pregunta, ¿y cuál era su rebaño? 2000 años atrás, cuando Cristo viene y Cristo llega, ¿cierto? Amén. Llegó como el pastor de pastores. ¿Y cuál era su rebaño? No tenía. Llegó sin rebaño. Hablando de la iglesia, ¿cuál era su iglesia? Hablando de nosotros, ¿cuál era su rebaño? ¿Llegó con rebaño, llegó con iglesia o llegó solo? ¿Entiende más o menos lo que estaba tratando de mostrarnos Cantares? Porque vamos a ver todo esto que está sucediendo. Y por ejemplo, para ir entrando en contexto, en Efesios 5, versículo del 25 al 27, mírelo ahí en su Biblia, Efesios 5, del 25 al 27, para que usted vea que las figuras acerca de un esposo y una esposa no solamente son del Antiguo Testamento, también las encontramos en el Nuevo Testamento.
El Señor dijo ahí en Efesios capítulo 5, ¿usted está casado? Amén. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿y qué dice? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni que estuviera quemada por el sol, entienda la figura, amén, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se da cuenta cómo empiezan a aparecer las figuras cuando empezamos a unir los textos en la palabra de Dios? Y cómo podemos ver, porque usted, sinceramente, y mirando la figura que estoy planteando, ¿estábamos quemados por el pecado? ¿Sí o no? ¿Estábamos sucios por el pecado? Y aún así el esposo se fijó en nosotros y nos amó y nos limpió con su sangre. Por eso cuando uno mira profundamente el libro de Cantares, mi hermano, es una oda al amor de Cristo hacia nosotros. Vamos a estar estudiando estos textos hoy día. Vamos a orar para bendecir la palabra de nuestro Señor y para poder pedirle a Dios sabiduría para entender todo esto. Padre, gracias te doy, mi Señor, por esta noche que nos das el permiso tuyo de Dios de venir a este lugar, dándonos salud, dándonos la posibilidad de llegar a este lugar, agradecido por todo lo que haces, por permitirnos congregarnos, estar en comunión con los hermanos, alabar en conjunto, ser parte de un cuerpo. Bendice Dios esta noche a cada uno de los que están aquí presentes, en especial si hay visitas con nosotros, que Dios les llene de mucha bendición del estar aquí en su casa, en la casa de oración como tú la llamaste, Dios, donde los cristianos nos congregamos a adorarte y aprender de ti. Bendice Dios nuestras vidas, danos sabiduría que venga de lo alto para entender este hermoso libro y también Dios entender que hay una responsabilidad también de nosotros al ser parte justamente de esta relación con Cristo Jesús. Bendice nuestras vidas y a cada uno, a nuestros hijos que están atrás, a los que están siguiéndonos en línea. Realmente gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos ahí en el versículo 7 donde partimos y donde vamos a partir en el día de hoy, aunque hice una pequeña mención. Le dice la mujer a este hombre que aparece, hazme saber, oh tú, versículo 7, oh tú, ¿a quién ama mi alma? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas el mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Así que es interesante porque parece, este es un pastor bien peculiar que ella encontró. Porque a través del texto vemos que no tenía oveja. Acuérdense quién era el rey Salomón. El rey Salomón era rey, no iba a andar pastoreando, no iba a estar con las ovejas. Pero es la figura de Cristo. Cristo siendo rey, no escatimó, como decía el hermano, no escatimó y se entregó a sí mismo. Y bajó una condición terrenal. Salomón siendo rey, no escatimó y entró a caminar por las viñas, por el pueblo, por la gente. Por eso el Señor, ¿se acuerda cuando dijo el Señor en Juan 10, versículo 14 y versículo 16? Dijo el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué dice? Y las mías me conocen. Versículo 16. También tengo otras ovejas, ¿qué dice? O sea, no estaban ahí. ¿Entiende cuando la mujer le dice, ¿por qué te juntas con otros pastores? Pero ¿y dónde están tus ovejas? Porque el Señor está hablando de la universalidad de todos los creyentes. Y lo tocamos el día de la junta ya, donde hacemos una separación a veces tonta, donde separamos muchas veces que el de tal religión, el de este credo, el de esta allá, que mi hermano, un día el Señor va a juntar a todas sus ovejas. Y el Señor no va a hacer diferencia si tú eres bautista, si tú eres pentecostal, si tú eres presbiteriano. Si tú crees en el buen pastor que da su vida por las ovejas,
vamos a estar allá. Pero también el Señor tenía otro rebaño que era el pueblo judío. Pero es necesario que el Señor lo junte. Y aquellos hombres como Mateo, como Juan, como los apóstoles, ¿eran judíos? ¿Sí o no? Pero ellos, ¿a qué redil pasaron? Al universal, al del nacimiento en Cristo Jesús. Hay que entender justamente que todos tenemos, por ejemplo, cierta tendencia muchas veces de preguntar, y déjeme decirle algo con mucho respeto, ella estaba preocupada por las ovejas. ¿Cuándo debería haberse preocupado? Por ella. Muy bien, por ella. ¿Y sabe qué? Muchas veces los cristianos andamos tan preocupados de por otro grupo de su salvación, que lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos y cuestionarnos es nuestra propia salvación. ¿En qué sentido? Tengo que preocuparme de ser un muy buen hijo de Dios, en vez de andar preocupado de otras ovejas. Y es por eso que esta mujer le está haciendo ver, en vez de cuestionar la posición que él tenía de pastor, está preguntando por sus ovejas. Pero mira lo que dice el versículo 8. Porque el pastor, cuando ella le hace la pregunta y le pregunta, ¿y dónde están tus ovejas? Si tú eres pastor, ¿dónde está tu grupo? Y él le responde, pero cariñosamente, no como al marido enojado en la casa, ¿cierto? Acuérdese que es romántico. Dice, si tú no lo sabes, le está hablando el pastor a su enamorada. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, ¿y qué le dijo? Sigue las huellas del rebaño. Interesante lo que viene. Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y es muy similar a lo que acabo de decir. ¿Y dónde están las otras ovejas que son tuyas? Preocúpate de las tuyas. Preocúpate de estar al lado de la cabaña del pastor. Y simbólicamente, como cristianos, ¿de qué deberíamos estar preocupados? De estar, como dice ahí, al lado de la cabaña del pastor. ¿Dónde se comía mejor para las ovejas? Si yo fuera oveja, ¿dónde comería mejor? ¿Donde yo escojo o donde el pastor escoge? ¿Se acuerda lo que dice David en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, ¿quién escoge el pasto? ¿Quién escoge el pasto? No las ovejas, porque las ovejas no saben dónde está el mejor pasto. Es por eso que Dios instituyó, y hay que entender, instituyó líderes, instituyó personas que justamente nos enseñan. Por eso ahí le está diciendo, si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Miren lo que dijo Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Por eso le estoy haciendo ver que en vez de estarte preocupando dónde están los otros cristianos, preocúpate de alimentarte bien tú. ¿Entiende más o menos el texto? Miren lo que dice Pedro cuando Pedro escribió en su carta en capítulo 2, versículo 2, dice, le está hablando a los creyentes, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Mi hermano, nosotros necesitamos estar alimentándonos de la forma correcta, junto a la enseñanza, y crecer por si acaso, crecer en Cristo Jesús. Pero a veces estamos más preocupados de lo que hacen las otras personas, de lo que están haciendo otros creyentes, en vez de estar preocupados de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros necesitamos alimentarnos juntos, simbólicamente, a la cabaña de los pastores, porque es el lugar donde, por lo regular, estaba la hierba más verde. Mi hermano, por eso, también la iglesia, nosotros como iglesia, necesitamos alimentarnos netamente de la palabra de Dios. No de otras cosas, no de que el mundo ofrece hoy día, sino de la palabra de Dios,
Por eso, miren lo que dice el versículo 8 y la primera frase, porque esa llama la atención en cuanto a esta alimentación. ¿Cuál era el problema de la mujer? Ustedes lo acaban de decir. ¿Cuál era el problema que tenía la mujer? No lo sabía. ¿Qué le faltaba entonces? Conocimiento. ¿Estaba comiendo al lado de la cabaña de los pastores? No. ¿A dónde la mandó su futuro esposo? Vayan a comer a la cabaña de los pastores. ¿Dónde está Cristo hoy día? Simbólicamente, yo sé que está en nuestro corazón y todo, pero acuérdense lo que dice Hechos, sentado a la diestra, y Él fue a preparar morada. ¿Y dónde nos dejó hoy día? Comiendo. Simbólicamente. En la iglesia, pero acuérdense que la iglesia somos nosotros. Nos dejó en un templo, la cabaña de los pastores. Ahí debemos estar alimentándonos. Por eso dice, si tú no lo sabes, esa es una frase. Y nosotros, déjame decir que anoté esta frase y yo dije, no, esta frase no se me puede escapar. Mi hermano, no permitamos que lo que no sabemos altere o sea un obstáculo para lo que sabemos. ¿Lo digo nuevamente? ¿O quedaron listos? Porque hoy día, mire, mucha gente, a veces hay gente que no se congrega porque no tiene toda la información. Hay personas que no comparten con nosotros porque les falta información. Y lo que estaba diciendo el pastor, este pastor, a su amada, le está diciendo, lo que sabes, quién soy yo, no te debe alterar de lo que no sabes. Afírmate a lo que sabes, mantente firme con lo que sabes y no entres tanto en conflicto con lo que no sabes. Lo vuelvo a decir la frase que anoté. No debemos permitir que lo que no sabemos altere o sea un obstáculo para lo que sabemos. Pregunta. No sé cómo quiere tomarlo, pregunta o afirmación, no sé. Pero pregunta. ¿Usted sabe cómo va a ser su permanencia en el cielo? Porque el Señor fue a preparar morada. ¿Usted sabe cómo va a ser su morada? No. Yo no sé cómo va a ser mi morada. A veces la gente me ha preguntado, pastor, ¿y cuando lleguemos al cielo nos vamos a conocer? Y algunos cristianos dicen, sí, porque la Biblia ahí en el libro de Abraham con el Lázaro, primero es una historia del Antiguo Testamento que está ocurriendo abajo de la tierra. Y yo tengo a pensar que sí nos vamos a conocer. Pero yo no tengo afirmación de que sí nos vamos a conocer. ¿Me doy a entender lo que acabo de decir? Ahora, ¿eso debe alterar mi fe en Jesucristo? ¿Me doy a entender ahora con la frase de este pastor? Si no lo sabes, si hay algo que no sepas de lo que va a suceder en el futuro, no te preocupes, pero aférrate a lo que sabes. Mira, ¿te acuerdas tú, Job? Job es un personaje interesante en la Biblia. Pero ¿se acuerdan lo que él dijo? Job tiene una frase donde dijo, yo sé que mi Redentor vive. Pero él tenía más información o menos información que nosotros. ¿Y él estaba preocupado de lo que no sabía o estaba preocupado de lo que sabía? Y es exactamente la actitud de cada uno de nosotros, los cristianos. Eso está en Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y él sabía menos de lo que nosotros sabemos acerca de la eternidad. Él no tenía el libro de Apocalipsis. Él no sabía los dichos de Pablo. Él no vio los cielos abiertos. Solamente había escuchado la enseñanza de la primera etapa, porque acuérdense que él viene de la primera etapa, que había un Salvador y él a eso se aferró.
Pablo también fue algo muy similar cuando en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, Pablo dijo, yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién ha creído? Yo sé en quién he creído. Y hay cosas que no sé, pero que no me preocupan. ¿Por qué tengo que aferrarme a lo que sé? Así que mi hermano, que lo que no sabemos no constituye un obstáculo para aquellas grandes verdades de fe que sí sabemos. Por eso cuando usted lee la Biblia, ¿ha leído la Biblia? Y hay un versículo que usted dice, no entiendo ese versículo. ¿De qué debería aferrarse? De los versículos que sí entiende. El resto vendrá de a poco. Va a venir a medida que estemos alimentándonos junto a la cabaña de los pastores. Después dice en el versículo 9, porque aquí empieza a hablar el pastor y la mujer también, ambos, pero en especial el hombre, habla acerca de la belleza y el adorno de la esposa, de su esposa. Y dice, a yegua de los carros del faraón, te he comparado, amiga mía. ¿Buena la comparación o no? ¿O mala? Mi hermano, para ese tiempo, para este tiempo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería para este tiempo? Sí, sí, por eso estoy preguntándole a ustedes para yo no meterme en problema con mi señora ahí al fondo. No sé, ¿con qué compararíamos a Nuestra Señora en estos tiempos? Algo positivo sí, porque yo sé que hay algunos que la maldad aparece. Pero, ¿qué sería algo espectacular hoy día? Estoy preguntando. Ahora, la yegua era un medio de transporte. Hoy día quizás a su señora la compararíamos con un Ferrari, en algunos casos un Mini. Ah, viste, pero mira, el Ferrari es un caballo, po. Ahí está, sí, podría ser. Un Changán, quién sabe, po. Pero en parte, hablando el versículo 9 acerca de la belleza de esta mujer, la comparó con la yegua de los carros del faraón, pero le hago la salvedad, cómo ella era por fuera. No era bonita, po. Lo que pasa es que es bonita a los ojos del esposo. Por algo dijo, soy morena, no miren mi cara, no miren mi rostro. Era media desaliñada. Estaba en los parrones, levantando parrones. ¿Ha visto usted una mujer levantando parrones? Yo he tenido la oportunidad de trabajar, estuve trabajando en parrones por hartos años. Y una mujer trabajando en parrones, déjeme decirle que no andan con tacos, no andan con aro, no andan con uñas, no andan con extensiones. ¿Me doy a entender? Pero él cuando mira a esta mujer, ¿cómo la ve? Como la yegua del faraón, la mujer más hermosa en comparación que sabemos la historia, que se han descubierto, por si usted no sabe, se descubrieron los establos donde guardaba el faraón sus animales. Y es un lugar, pero impresionante. Y eso, ¿sabes qué? Eso te recuerda de dónde te sacó el Señor. Del lodo cenagoso. Pero ¿cómo te vio? Te vio hermoso, te vio hermosa. Ante los ojos de Dios, independiente de nuestros errores, de nuestros pecados, el Señor te vio hermoso. Y eso nos está reflejando esta historia. Versículo 10. Dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos. No tenía, va a tener.
tachonados de plata. Así que como vemos justamente, él está hablando de la belleza, está hablando del atractivo, pero resulta, por si acaso, el atractivo, el Señor vio cosas hermosas. Este pastor vio a una mujer hermosa, a pesar de lo que yo les contaba, de realmente no era una mujer doncella que estaba en un castillo, era una mujer trabajadora que estaba en el campo, y él la vio sumamente hermosa. Y estamos seguros que, mi hermano, muchos de nosotros, a lo mejor el impacto físico de la belleza de otras personas nos podrían llamar la atención, pero Dios, a la final, Dios no está mirando lo que ve el hombre. Dios está mirando según su prisma, según su mirada, y Él ve hermoso. ¿Y sabe a quién más ve hermoso? Yo siempre he dicho así, el Señor ve más hermoso al pecador, porque Cristo murió por los pecadores, no por los que se consideran no pecadores o personas tan buenas. Si tú crees que Dios se fijó en ti porque eras una persona buena, déjame decirte que sería como una mujer, no en esta historia, una mujer que está dentro de un castillo. ¡Ay, Salomón se fijó en mí porque era una doncella del castillo! No, Salomón se fijó en la mujer que no era tan bonita, no era tan limpia, no tenía adornos, simbolizando a la iglesia, o en este caso a mí y a ti, que somos personas pecadoras. La esposa de Jesucristo y la iglesia, el Señor prometió limpiarte, leíamos recién Efesios 5, purificarte, amén, limpiarte. Y por eso dice aquí en el versículo 11, zarcillos de oro te haremos. ¿Cómo soy ahora yo para el Señor? ¿Cómo es la iglesia para el Señor? Hermosa, adornados. La joven Sulamita tenía así una belleza ante los ojos de Dios, pero que había sido descuidada. Y ojo con eso, porque a veces la iglesia también puede caer en descuido de su belleza. Tenga cuidado con eso. Pero ¿qué le resultó atractivo a Dios? Mire por favor en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 34. ¿Qué vio este pastor de Cantares en esta mujer? Y lo llevo al libro de Hechos 7, versículo 34, porque nos habla, ¿se acuerda? Que cuando el Señor tiene que escoger un pueblo, y ese pueblo van a ser el Mesías, y se ha preguntado, ¿por qué Dios escogió a Israel y no a los filisteos? ¿Había más pueblos durante el tiempo de Israel? Había muchos. Los amorreos, los filisteos, bueno, el mundo árabe completo estaba ahí. Los egipcios. Y mire lo que dijo en el libro de Hechos 7, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿El pastor a dónde vio a la doncella? ¿En el castillo o la vio parando un parrón? ¿Y dónde estaban sus hermanos? No estaban, pues. La mandaron a ella. Entonces, en cierta manera, esta mujer estaba siendo afligida. Vuelve el versículo, Martina. No sé si salió el versículo. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, hablando del pueblo de Israel, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Cuando Dios le habla a Moisés y le está diciendo estas palabras, y dígame usted, saque usted por conclusión, ¿el pueblo de Israel se merecía que Dios los librara? El pueblo de Israel con Egipto, ¿él ya sabía y conocía a Dios? Sí, pero se fueron en pos de dioses ajenos. Empezaron a adorar otras cosas, siendo que era el pueblo escogido por Dios. Y aún así este pueblo escogido olvidó a Dios. Producto de eso, el pueblo de Egipto lo toma como esclavo. 400 años de esclavitud. Y aún así, hermano, de Israel olvidarse del Señor y de ser un pueblo desaliñado por 400 años, Dios acordó. Y eso me llena a mí, por si acaso,
de gozo saber, y deberías también llenarte a ti, que si alguna vez cometo un error, aún así Dios está pendiente de la aflicción de su pueblo. Está pendiente de mi aflicción, de tu aflicción, porque somos su esposa, somos su iglesia. Por eso vemos aquí que el Señor, la misma respuesta de que parece atractivo en Él, nos ve justamente lo atractivo, lo sigue viendo atractivo a pesar de nuestros descuidos, a pesar de eso. Y te digo algo, fue nuestra condición, en cuanto a nuestra salvación, fue nuestra condición miserable y perdida que te llevó a ti a conocer tu Salvador. Porque si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, nada de eso hubiera sucedido. Así que mi hermano, vemos justamente, como decía recién el versículo 11 de Cantares 1, que el Señor nos pone incrustaciones de plata, y es exactamente lo que Cristo hizo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Por eso la santificó y la purificó. Y exactamente lo que estaba haciendo aquel día ese pastor en ese campo. Versículo 12. Vamos al versículo 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, ¿está conmigo ahí? Mi nardo dio su olor, o mi perfume se esparce en fragancia, dirían algunas traducciones más antiguas. Así que realmente, por si acaso, este texto que está ahí hablando de este romanticismo, mi amado, justamente ahí cuando dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Así que si ustedes se dan cuenta, quiere decir que a la mujer la llevó, ¿a dónde la llevó? Y aquí hay que agregar, aquí la Biblia no lo dice, pero aquí hay que ir a la historia. Había un lugar, una antesala, justamente que era donde se hacían las bodas. Era un lugar de preparación. Y cuando habla del reclinatorio, por si acaso, el reclinatorio era como un tipo de banca en los tiempos antiguos. Y era una banca que se ponía dentro de esta habitación. Y esa banca o reclinatorio donde estaban ahí, se llenaba de flores, se llenaba de perfume. Pero esto tiene obviamente, tiene un simbolismo espiritual, porque la fragancia en la Biblia, en especial en Jesucristo, ¿sabe qué representa la fragancia en Jesucristo? Representa su vida. Y alguno va a decir, ¿y nadie preguntó por qué? ¿Por qué? ¿Quién preguntó por qué? ¿Quién preguntó por qué? O paso nomás, o quiere saber por qué la fragancia. ¿Quiere saber? ¿Por qué simboliza la vida del Señor Jesucristo? ¿Cuándo hubo fragancia? ¿Cuando nació hubo fragancia? ¿Qué trajeron los pastores que descendieron de la región? Incienso, aroma, mirra, fragancia. Y en el final, ¿cuándo muere? Aparte de Nicodemo, Nicodemo compró, ¿se acuerda? Mirra. ¿Y qué es lo que era la mirra? Perfume. Simbólicamente, siempre la fragancia ha representado la vida completa del Señor Jesucristo. Entonces, cuando este hombre, o en este caso el pastor, está aquí, le está presentando la vida completa a esta mujer. Mi hermano, es exactamente lo mismo que está con nosotros. Por eso cuando habla de la cámara, la llevó a la cámara y le puso toda la fragancia, ¿se acuerda lo que dice el Salmo 23, versículo 5? ¿Se acuerda lo que escribió David en el Salmo 23, 5? Vamos allá mejor, Salmo 23, versículo 5. Porque todo esto tiene que ver, David también sabía de esta mesa, de este reclinatorio, porque son dos conceptos, y de este banquete.
Y sabemos justamente que el Señor, cuando habla que aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi hermano, déjeme decirte que David en su cabeza sabía acerca de los buenos pastos, lo mismo que está sucediendo con Salomón en los cantares. También justamente el Señor nos estaba diciendo que en tiempos difíciles el Señor estaba preocupado por nosotros como la mujer, pero también el Señor nos ponía delante de la mesa. Y la mesa, unge en mi cabeza, la mesa era otro elemento, parte de este lugar de ceremonia del matrimonio. Y lo vamos a ver más adelante, por eso le estoy haciendo saber el Salmo 23. La mesa del banquete donde el Señor llevaba a los suyos y donde llegaban los invitados. Por eso, ¿se acuerda cuando el Señor hace una boda y el pueblo de Israel simbólicamente no quiere entrar a la boda y dice, vayan y busquen a los invitados? ¿Qué dijo el Señor en Apocalipsis 3, versículo 20? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer? Lo va a traer a la mesa. Esa es la relación que tenemos con Cristo, con el esposo. Por eso lo que necesitamos, tanto tú y yo, es escuchar la voz de Dios y cenar con Él y sentarse a la mesa del banquete. Por eso, en los tiempos antiguos, hubo una mesa en la historia que fue famosa. ¿Se acuerda de esa mesa? ¿Dónde estaba Lancelot? La mesa del rey Arturo. Interesante, porque las mesas eran lugares especiales. Por eso cuando vemos ahí en el versículo 12, mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Versículo 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Así que si tú te das cuenta, aquí estamos hablando del nardo, del perfume referido aquí, es la fragancia de la vida de Cristo. Es la misma fragancia del Señor en nosotros. Así que mi hermano, cuando vemos la traducción aquí, simplemente está mirando que Dios está con nosotros y el saquito de mirra representa al Señor Jesucristo. El saquito de mirra lo tenemos tú y yo en nuestro pecho, simbólicamente. Es Cristo en nosotros. ¿Se acuerda José de Arimatea, Nicodemo? Les dije hace un momento que compraron mirra. Lo más cercano que pudieron tener de Cristo. Y lo que quisieron para poder tener a Cristo, justamente mirra, un saquito de mirra. Por eso, mi hermano, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y versículo 13 se me estaba escapando una pequeña, dos letras juntas que nos debe pasar por alto. Versículo 13, antes de Filipenses, mi amado es para mí un. ¿Por qué no dijo unos? Porque está hablando de unicidad. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo es la unicidad. ¿Cuántos Cristos hay? Uno. ¿Cuántas vidas verdaderas hay? Una vida. Y cuando nosotros miramos aquello, hay que entender que este versículo está representando al Señor Jesucristo. Este pequeño, por si acaso, mi amado es para mí, Salomón, representando a Cristo, unicidad, único manojito de mirra que reposa entre mis pechos. ¿Dónde reposa Cristo? En tu vida me estoy refiriendo. Por eso le decimos a la gente, tienes que recibir a Cristo. Y esta mujer está diciendo, yo tengo al único ramo de mirra, lo tengo yo. Por eso en Filipenses, por si acaso, capítulo 4, versículo 8, voy a parafrasear un poco este texto, porque a lo mejor hemos leído mucho. ¿Ha leído este texto usted muchas veces o no? ¿Amén? ¿Se lo sabe de memoria alguno?
Pero a veces pasamos por alto la unicidad en ese texto. ¿Puede ver la unicidad? Es una pregunta. ¿Puede ver la unicidad en ese texto? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Yo soy una única verdad. Yo soy la verdad. ¿Quién dijo eso? Cristo. Entonces, todo lo que es verdadero es Cristo. ¿Quién es todo honesto? ¿Tú has sido siempre honesto? Todo lo honesto. No hay justo ni aún todo lo justo. ¿Usted es puro? ¿Cristo fue puro? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Muchos no se dan cuenta que cuando Pablo estaba escribiendo este texto está diciendo, por lo demás, hermano, piensa en Cristo en tu vida, porque Él es todo puro, todo honesto, todo amable. Piensa constantemente en tu cabeza, en Cristo, y esto obviamente es digno de alabanza. ¿Quién es digno de alabanza? Por eso yo les digo, pocas veces miran ese texto como la unicidad del Señor Jesucristo, pero Él es el único. Él es digno de alabanza y en esto pensad. Entonces, en otras palabras, según ese texto, si yo lo pudiera resumir, diría, por lo demás, hermano, piensa en Cristo. Su único. Por eso, mi hermano, cuando vemos a esta mujer diciendo, mi único, y no te olvides que ese todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre está en tu corazón. Por eso, mi hermano, usted pierde mucho cuando nos alejamos de la unicidad de Cristo, cuando nos alejamos de estas verdades. Versículo 14. Y aquí vamos a aprender un poquito más. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Y aquí, a los que nos gusta estudiar, y hay algunos, ¿usted estudia en su casa? ¿Escudriña la Escritura? Amén. Cuando usted lea en su casa, lea la Biblia, y usted está estudiando, escudriñando, y usted, por ejemplo, dice racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. ¿Usted busca en Google cuál es la flor de la aleña? Eso es estudiar, eso es escudriñar. Porque tiene un sentido. Y dicen las viñas de Engadi. Engadi es un lugar, es un valle. Todos estos valles mencionados en Cantares son valles que van por el valle del río Jordán. Son puros valles que conectan con el principal. Y cada uno de ellos tiene algunas cosas particulares. Porque las flores, por ejemplo, anoten los que están tomando nota o quieran anotar ahí, si alguna vez, por si acaso, las flores son blancas y amarillas. ¿Y cómo crecen? Porque las flores crecen como racimos de uva. Entonces, cuando vemos el versículo, racimos de flores, ¿cuántos racimos? Bien, porque unicidad, Cristo es uno, pero son tres en uno, sigue manteniendo la unicidad, aunque son tres. Un racimo es un racimo, pero compuesto de muchas flores. Y vemos justamente una flor amarilla y que es muy aromática, muy aromática. Y muchas veces lo que hacen allá es que trituran las hojas, las mezclan con agua y bota un tinte rojo. Y sabe que hasta el día de hoy se sigue cosechando esta flor y ese jugo rojo que da se ocupa en los cosméticos la gente del mundo árabe. Entonces, mi hermano, cuando miramos estos textos hay que entender refiriéndose justamente a nuestro Señor. Es un racimo único. Es de un lugar que está allá de donde el Señor Jesucristo vino. Y vemos justamente, es para mí, dice, mi amado.
Por eso la comparación que estamos viendo en este texto se está refiriendo a un lugar en Gadi, está muy cercano al Mar Muerto. ¿Has escuchado hablar del Mar Muerto? Ya está muy cerquita de ahí y se dan este tipo de flores en racimo. A lo mejor en Gadi a usted no le suena en su cabeza, pero si yo le digo de una historia en la Biblia, usted se va a acordar. ¿Se acuerda que Saúl quería matar a David? ¿Y dónde se escondió David? ¿Y dónde quedaba la cueva? En Engadi. Entonces es interesante que todo está conectado, como las historias. Y ese es justamente, Engadi es un desierto donde se ocultó el rey David huyendo de Saúl. Así que vemos justamente que este esposo era como un ramo de leñas ahí en las viñas de Engadi. Así que vemos justamente el aroma que había en ese lugar, nuevamente simbolizando la presencia de Cristo. Versículo 15. Se los dejo a ustedes, por favor, versículo 15, a la 1, a las 2 y a las 3. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como paloma. ¿Era morena? Pero el Señor, ¿cómo la ve? Hermosa. Mire, por favor, ¿se acuerda Daniel capítulo 9, versículo 5? Martina, si puedes poner, porque vemos una mujer morena, desaliñada, eso lo agregué yo, no está en la Biblia, eso lo agregué yo, desaliñada, pero mire Daniel que nos recuerda. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pero ¿qué hizo aún así el Señor con nosotros? Nos amó. ¿Cómo nos vio? Aún así nos vio justamente de que cuando yo confieso que soy uno de esos, entonces el Señor me ve hermoso. No estoy diciendo que Dios me ve hermoso por lo pecador que soy. Dios me ve hermoso porque reconozco que soy un pecador. El Señor dijo justamente en su palabra, no lo busquen, Juan 17:6, que el Señor Dios se los había dado y tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El Señor nos guardó a nosotros. Y es lo que está haciendo este esposo. Tus ojos son como paloma. ¿Sabe qué quiere decir palomas en la Biblia? Las palomas se está refiriendo a los ojos. Y siempre los ojos el Señor lo graficó con la pureza. Por eso el Señor dijo que nuestros ojos deberían poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que también el Señor dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar, quítalo? Pero era, si mis ojos se me están llevando a eso. Pero siempre los ojos son simbolismo de la pureza. Por eso el Señor dijo, con tus ojos mira al cielo. Y por eso cuando vemos a esta mujer, cuando vemos aquí, tus ojos son como paloma, son emblema justamente de esta constancia, de esta pureza, de los ojos que ha fijado justamente esta mujer en el esposo. Por eso el Señor inclusive, hay algunos que no entendieron, en Mateo 10, versículo 37, es un versículo muy fuerte, pero ¿dónde deben estar nuestros ojos? ¿Dónde deberían estar nuestros ojos? Porque hoy día luchamos con estas cosas. Dice en Mateo 10, 37, Martina, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo a hija más que a mí no es digno de mí. Fue profundo. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? En Cristo, no en otras cosas. Por si acaso el Señor no está yendo en contra de nuestra familia. Para nada. Solo que cuando nosotros ponemos la vista y quitamos la vista de nuestro Señor, nuestras palomas no son las buenas, no son las correctas.
Por eso pongamos la vista en las cosas de Él. Por eso hay mucho creyente hoy día que podría muchas veces tildarse con su boca de que es un buen creyente, pero fácilmente podríamos saber que están mirando sus ojos. Versículos 16 y 17. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es ¿de qué? Y yo ya le expliqué eso. ¿Se acuerda que en la sala de la boda todo se cubría con flores? Todo se cubría con flores. Así que está hablando de la vida de Cristo, de su aroma como Cristo durante estuvo en la tierra. He aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de los ciprés los artesanos. Por eso, mi hermano, cuando vemos esa frase, he aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. La palabra dulce es la palabra Naim. ¿Y sabes qué? Es una palabra simplemente que representa al Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? La palabra dulzura es la misma palabra que ocupó, por ejemplo, David acerca de Jonatán. La palabra en hebreo es que cuando dice, y Jonatán fue dulce conmigo. La palabra dulzura tiene que ver con la palabra amable, amabilidad, un hombre o alguien que transmite paz. ¿Se acuerdan cuando aparece esa palabra, pero en el griego, no en el hebreo, cuando el Señor dijo que el que esté cansado, cargado, yo os haré descansar? Fue el sinónimo de Naim. Yo seré agradable, yo seré apacible con ustedes. Por eso encuentra esta mujer que está diciendo, y nosotros alcanzamos aquello. Mi hermano, Dios es dulce, Cristo es dulce, pero no sé cómo nos cabe en la cabeza que hay gente que no quiere estar cerca del Señor Jesucristo. Y la viga de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesanos. Versículo 1, que es un versículo complejo. ¿Por qué complejo? Versículo 1 del capítulo 2. ¿Por qué es complejo? Porque no se sabe quién lo dijo. Aunque lo podríamos sacar por conclusión. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Le cuento, los teólogos están divididos. Y cuando yo le digo, es fácil sacarlo por conclusión, pero es fácil para mí. Pero es sumamente complejo. Porque se puede aplicar en los dos contextos. Pero yo creo que es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es Cristo? Porque hay que entrar a entender justamente todo lo que se está sucediendo. Porque primero hay que identificar la rosa de Sarón. Ya hay que analizar el lirio de los valles. Pero mire, por favor, veamos. Si fuera la esposa, si fuera la esposa, yo soy la rosa de Sarón, ¿se está jactando? Pregunta. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, soy la más hermosa, ¿se está jactando? Entonces, humilde. Ahora es interesante. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, ¿estaba siendo humilde? Lo que pasa
es que Él, como es perfecto y no peca, siempre que haga una afirmación, siempre es en humildad. Nunca es jactancia. Porque si Jesucristo hubiera dicho, yo soy la verdad, bajo la naturaleza humana, ¿qué estaría haciendo? Jactándose. Pero como Dios, Jesucristo no pecó, nunca se jactó Jesucristo, Él tiene todo el derecho y en humildad de decir, yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles. Pero si fuera la mujer o nosotros que representamos a la mujer, ¿tenemos que jactarnos algo delante del esposo? Sí, y iba a ir a lo mismo, porque habla de la, y nuevamente llegamos al término unicidad, único, la rosa. Por eso les decía yo hace un momento que para mí es Jesucristo, pero aún los teólogos están ahí. Solamente te cuento, y yo te estoy diciendo que mi figura, por justamente estudiar aquello, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 11, 29? Soy manso y humilde de corazón. ¿Se está jactando Cristo? No, porque Él no se puede jactar. Podría haberse jactado en su naturaleza, pero hubiera pecado. Por eso, cuando vemos que yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, estas son dos flores muy interesantes. El valle de Sarón primero es un valle costero que se extiende entre Jope y Haifa. Y ahí se encuentra esa flor, o es esa rosa. Ahora es interesante porque hay algunos teólogos que dicen que las rosas, por si acaso a nivel de flores, la rosa es la número 1. ¿Sabe usted eso? Es la flor de las flores. Pero muchos estudiosos dicen que la rosa nunca tuvo espina, hasta que la naturaleza de la tierra cambió con la caída. Sí, era hermosa, sin espina, pero cuando el hombre pecó, la rosa siguió siendo hermosa, pero con espina. Simbólicamente exactamente igual que nosotros. Cuando fuimos creados, fuimos hermosos, sin espina. Pero hoy día ante los ojos de Dios seguimos siendo hermosos, pero con espina. Y hay algunos bien espinosos, ¿sí o no? Por eso es interesante. Así que cuando vemos aquí, cuando está hablando el yo, justamente soy, son las mismas palabras, por ejemplo, que el Señor ocupó en Juan, capítulo 6, 35. Yo soy el pan de vida. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy el lirio de los valles. Así que vemos justamente en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, porque el término yo soy iba acompañado de la tradición judía que era Jehová. Entonces la tradición judía, acuérdense que, bueno, no vamos a entrar en idioma bíblico, pero cuando se empezó a hacer el idioma, y abra un paréntesis cortito, el idioma bíblico antes de Moisés fue un idioma hecho no para escribirlo, solo para hablarlo. ¿Puede entender eso? Porque, ¿por qué no está el libro de Noé escrito? ¿Por qué Adán no escribió un libro? ¿Por qué los primeros hombres de la tierra no hay libros de los primeros hombres de la tierra? El primero que escribe un libro, y que es el que tenemos aquí en la Biblia, los primeros 5 libros, el libro de Génesis que nos cuenta la creación, ¿quién la escribió? Moisés. Pero antes de eso, se podría decir, el primer hebreo era un hebreo que no se escribía, solamente se hablaba, porque Dios quería que fuera traspasándose la información de boca en boca. Después llega justamente el idioma en el tiempo de Moisés, producto de la unión de otros pueblos, empezaron a agregarse
algunas vocales, porque el primer idioma no tiene vocales. ¿Podría usted decir una palabra sin vocales? Interesante. Jehová, piensa en Jehová, sáquele las vocales. Ahora trate de pronunciarlo. Haga el esfuerzo. Yo lo he hecho. Trate de pronunciar Jehová sin vocales. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Moisés se presenta delante de Dios, ¿qué le preguntó? ¿Quién eres? Y cuando el pueblo me pregunte, ¿quién te mandó? ¿Quién le voy a decir quién eres tú? Porque no sabía el nombre, porque no habían vocales, no estaba escrito. Y ahí justamente él responde y le da el nombre de Jehová. Diles que yo soy el que soy, o para nosotros, en nuestro lenguaje actual, Jehová. Jehová es igual a yo soy. ¿Me doy a entender? Ahora entiende por qué dijo yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el lirio, yo soy la rosa de Sarón. Estaba diciendo Jehová es la vid, Jehová es la verdad, Jehová y así sucesivamente. Entonces, cuando encontramos a en el versículo 1, yo soy, estaríamos traduciendo Jehová, la rosa de Sarón. Jehová es el lirio de los valles. Así que piensa por un momento que todo esto que sucedió en los tiempos antiguos, los lirios de los valles, por si acaso, es en el valle de Esdralón, es otro valle que está a distancia del valle de Sarón. Y ahí crece, por si acaso, el lirio, conocido como el lirio de los valles. El lirio da una flor que se llama iris. Y en las traducciones antiguas no dice, yo soy la rosa de Sarón. En las traducciones antiguas dice, yo soy la rosa de Sarón, la iris de los valles, que vendría siendo el lirio, una flor amarilla. Y todo tiene un simbolismo, porque dése cuenta lo que dice en el versículo 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre los doncellas. Ahora entiende que el lirio en el versículo 2 se está refiriendo a quién, a él o a ella, en el texto. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Pero es él, porque él es el lirio. Por eso, mi hermano, Cristo es el lirio de los valles. Él es puro, ¿o no? Pero por lo tanto su esposa es también un lirio, porque ella ve la imagen de su belleza. ¿Entiende aquello? Porque el Señor Jesucristo dijo que en nosotros estaba toda la plenitud de Cristo. Entonces, cuando Cristo es el lirio, adivine qué pasa a ser la doncella. Un lirio también, porque somos coherederos de su gracia. Termino en el versículo 3 para dejarlos con la mente pensante y va a volar su cabeza aquí. Y aquí es complejo. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre las jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Hay manzana en Ecuador?
¿En Ecuador? ¿Hay manzana en Colombia? No. ¿Sabe cuál es una de las características que crece el manzano? Necesita mucho frío. ¿Dónde se produce la mejor manzana en el mundo? ¿Sabía usted que es Chile? ¿Y sabe casi toda la manzana que anda por acá es la que recorre todo el mundo? ¿Y por qué le digo que lo voy a dejar aquí pensando? Porque en Israel no hay manzano. Interesante. ¿Y de dónde sacó la idea esta mujer que el Señor era como un manzano? Si no conocía la manzana. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Hay un error escritural? Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Por qué ocupó una manzana donde no hay manzano? ¿Cómo conocía las manzanas? Pero acuérdese que es un libro inspirado y el creador sí conoce las manzanas. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra, porque realmente podemos ver, mi Señor, esta historia de amor, esta historia que refleja a un hombre enamorando a una mujer, pero que damos gracias a Dios que somos nosotros con Cristo. Y Señor, gracias por haberte fijado en nosotros, gracias porque nosotros siendo quizás morenos, simbolizado de dónde venimos, de la tierra, del polvo, de nuestros errores, de nuestros pecados, aún así te fijaste en nosotros. Y nos limpiaste y nos purificaste con tu sangre. Y hoy día realmente podemos decir que tenemos una relación como esta historia del libro de Cantares, pero siempre, siempre una relación puede ser mejor. Por eso Dios, ayúdame a tener una mejor relación contigo. Tú eres perfecto, tú no te equivocas, eres el esposo perfecto. Somos nosotros, la iglesia, la que se mancha. Y por eso tiene que ser inmaculada y tú lo limpiaste, Dios. Por eso, mi Señor, sigue trabajando en nosotros y confiando en todas las promesas que tú tienes para nosotros. Como veíamos hace un momento, tú produces justamente el bien para nosotros y quieres lo mejor para nosotros. Y es por eso que tus habitaciones están con fragancia y algún día nos sentaremos a la mesa en esa gran boda allá en los cielos, junto a ti, simbolizada justamente por esta fragancia donde está tu presencia y nosotros contigo. Mi Señor, gracias por la posibilidad que nos da de seguir estudiando y comprendiendo este libro, porque así también nosotros como esposa debemos cuidarnos, ataviarnos como dice la Biblia, vestirnos de la manera correcta para estar delante de ti como nuestro esposo. Y si hemos fallado, y si hemos estado trabajando y hemos dejado muchas veces de hacer lo correcto, gracias Padre porque tú nos enseñas a mejorar y poder buscarte. Si tú estás buscando de Dios, acércate mucho más y eso va a ser a través de la comida del buen pasto. Acércate a la cabaña de los pastores donde hay pasto verde. Acércate a la enseñanza de la palabra de Dios. Busca del mejor pastor, el pastor de pastores, Jesucristo el Salvador.